Muy buenos días, mi nombre es Pedro Labrador Mayorga, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería Industrial. El nombre de la materia, Estadística Inferencial, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a estar viendo en esta ocasión la actividad 1 de la unidad 5. Vamos a empezar. Correlación y regresión. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la relación de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que solo valor atípico puede afectar un valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es incluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrían existir una correlación no lineal. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Western de un grupo de sujetos, según datos de Starlib y Brain Hit and Intelligent Quality in Monocyte Twins, de Tromo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pregunta. Datos: tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Las puntuaciones del CI y los datos. Vamos a resolverlo en Minitab. Vamos allá. Aquí estamos en el Minitab. Tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, son 10 datos. Y coeficiente intelectual son 10 datos también. Bueno, vamos a estadística básica. Y son datos de correlación. Estamos aquí, seleccionamos las dos variables. Lo vamos a resolver por la correlación de Pearson. Aquí está ya. Y podemos dar aceptar. Aquí tenemos la información: correlación de Pearson 1.79, el valor de P 6.20. El valor de P es una correlación positiva porque está más cercana al 1. Entonces podemos decir que la hipótesis nula no tenemos evidencia para rechazarla. Y para la hipótesis alternativa no tenemos evidencia tampoco para aceptarla. Por
el valor de P, 620. Porque podemos concluir que la hipótesis nula, el valor de P, es igual a 0 y en la hipótesis alternativa el valor de R es igual o diferente de 0. En este caso el valor de P es menor a 0. Muy bien, vamos ahora a comprobar con unas gráficas. Vamos a graficar con una gráfica de dispersión, con regresión. En la variable X estamos marcando el tamaño del cerebro, en la variable Y el coeficiente intelectual. Vamos a elegirlo. Le damos a aceptar. Y aquí vemos nuestra gráfica de dispersión. Podemos notar que son nuestros coeficientes. Bueno, aquí tenemos nuestros puntos de coeficiente de tamaño del cerebro, coeficiente intelectual. Y pues está muy alejada del 1. Si tuviéramos una gráfica de esta forma, y pues aquí tenemos nuestros datos. Ahora vamos al asistente para, aquí es donde los analizamos con mayor entendimiento. Entonces colocamos en la columna de las Y el coeficiente intelectual y en la columna de las X el tamaño del cerebro. Elegimos nuestra gráfica lineal y con esto vamos a ver nuestra gráfica. Entonces aquí existe una relación entre V y X. No. Nuestra relación explicada por el modelo es bajo y la correlación entre X y Y aquí nos dice que está muy acercado a 0 sin correlación. Aquí tenemos la gráfica que acabamos de observar. Aquí tenemos una gráfica de residuos versus valores ajustados. Y aquí tenemos una gráfica de pronosticada, con más valores aparte de los 10 que habíamos colocado nosotros. Y regresión intelectual contra tamaño del cerebro. Informe: el tamaño de nuestro cerebro no es suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Ok, entonces aquí podemos responder a nuestra primera pregunta. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? No. Nuestra segunda pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? No, tampoco. Entonces una conclusión acertada es que no existe evidencia suficiente para que haya una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Entonces, para la siguiente pregunta, tampoco existe una relación, no existe evidencia suficiente para afirmar que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces, esta es la conclusión de este ejercicio. Vamos con el segundo. Muy bien, comenzamos con el segundo ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la correlación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan consecuencias en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Datos, aquí están los datos del CO2 y la temperatura en grados centígrados. Entonces vamos a ir a un archivo Minitab.
Vamos a ir a estadística, estadística básica, donde hay en correlación, seleccionamos las dos variables y lo vamos a medir por el método de correlación de Pearson y le damos a aceptar. Y aquí tenemos los datos que vamos a interpretar. En este caso el valor de P es .001, es menor a 1. Entonces, en nuestro ejercicio no tenemos un valor de significancia y ningún valor de confianza. Entonces vamos a tomar el .05 como valor de confianza, de significancia, y pues el nivel de significancia como el .95 para sumar 1. Entonces vamos al archivo Minitab y nos damos cuenta que es .001, entonces el valor de P es menor que el .5 del valor de significancia. Entonces podemos concluir que podemos rechazar nuestra hipótesis nula y podemos aceptar nuestra hipótesis alternativa. Vamos a verlo en las otras gráficas. Le vamos a dar en gráfica de dispersión con regresión. En el eje de la X va el CO2 y en el eje de la Y va la temperatura. Para que la grafique. Le damos a aceptar y aquí tiene una inclinación. Está inclinada. Ajuste de regresión temperatura grados centígrados 10.48, CO2 partes por millón. Tenemos una inclinación de 45 grados. ...346 grados de temperatura... ...grados centígrados 14.01... Entonces aquí podemos concluir que tenemos una correlación positiva muy fuerte, porque nuestra gráfica, nuestro punto, tiene una inclinación de 45 grados. Bueno, hay que destacar que estos puntos son los datos repartidos, los de temperatura. Son los 10 datos repartidos sobre la recta inclinada. Entonces nos vamos a la pregunta y dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí existe una correlación muy fuerte entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces la respuesta aquí es sí, sí existe una correlación. Entonces vamos a verlo en otra gráfica, en la gráfica en asistente. Regresión y regresión simple. Columna de Y. Entonces el tamaño de la Y es de temperatura. De la X es CO2 partes por millón. Ponemos lineal y le damos a aceptar.
Aquí podemos ver que nuestro nivel de correlación está en un positivo perfecto. El modelo de regresión puede explicarse de nueve puntos. Puede estar alto. Entonces, ¿existe una relación entre X y Y? Sí, aquí está la respuesta. La siguiente gráfica, regresión, informe de selección del método. Es la misma gráfica que vimos hace un momento, con los valores. Aquí tenemos otra gráfica de residuos. Una gráfica de predicción. Tenemos X y Y prognosticada. Solo teníamos 10 valores. La gráfica nos colocó más valores. Y tenemos una gráfica, el tamaño de la muestra N es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación con R cuadrado y R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa, se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 más. No hay puntos de datos o poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una influencia sobre los residuos. Entonces, definimos que sí. Entonces ya concluimos nuestro ejercicio. Sí existe una correlación entre la temperatura y la concentración. Porque entonces terminamos esta segunda parte del primer ejercicio y vamos con el segundo ejercicio.